por encima. 50 años de la ocupación soviética los retrotrajeron 100. Y Finlandia y Suecia pasaron a ser países digamos, por encima de la media de la OCDE, outliers dentro de la OCDE por la positiva. Ese dato, y en eso no quiero extender más para aburrir, explica por qué los finlandeses siempre priorizaron el mal menor, the lesser evil, como dicen los gringos. Por eso se aliaron en la famosa guerra de continuación, la Segunda Guerra, con Alemania para evitar perder soberanía y evitar la situación que le ocurrió a los bálticos. De hecho, fíjense que en el 91, cuando los bálticos recuperan independencia, acá mi colega es báltica, y que me puede corregir, en 30 años se transforman en países desarrollados, hiperdesarrollados. Estonia, yo cubrí a Estonia tiene un PBI que es la mitad de Uruguay, es el país que per cápita tiene más unicornios, tiene 10. Skype, Playtech, Gelato, Milk, que conocemos y que usan empresas nuestras, son productos estonianos. Entonces, con esto quiero decir, el cambio cuando uno tiene un vecino grande, maneja con practicidad y trata de tener un equilibrio, que es lo que trató de hacer Finlandia y Suecia. Ahora ese equilibrio tiene costos y beneficios, un trade-off. Llega un momento en el cual, y esto es ahora sí, pretendo con esto responder a tu pregunta, por lo menos el disparador de respuesta, desde el momento en que en el 2008 los rusos ocupan Georgia, en el 2014 Crimea, ahora Ucrania, si uno ve en el caso de Finlandia, que como ustedes son países absolutamente democráticos, los distintos, más que referéndums, la opinión pública, digamos, a través de sondeos, estuvo siempre, previa a estas dos invasiones, estuvo bajo del 20 cortos. Después subió cerca del 30. Cuando viene el disparador, que es Ucrania, pasaron al 70, 75%, 80%. Ese para mí es el cambio de paradigma, la percepción de que no quieren volver a retrotraerse a lo que fue la Guerra Fría, a la luz de la experiencia de los bálticos, es lo que hace que tomen esto que visto de afuera puede parecer un riesgo y que yo desde mi muy humilde y personal opinión entiendo perfectamente. Me parece una decisión práctica. Perdón. No, quizás pensaba un poco para profundizar esto que preguntaba Norberto, ¿no? Digo, uno sí piensa cuál es el origen de alguna manera de este último conflicto de la guerra de Ucrania, se desata justamente por la intención de la incorporación de Ucrania a la OTAN, ¿no? Entonces, como un cambio de postura estratégica de un país como Ucrania genera una situación como esta. Ahora, por otro lado, en el caso de ambos dos países, ese cambio, la perspectiva es que es positivo, ¿no? Porque digo, estos cambios de postura estratégica tienen costos. Muchas veces, probablemente, esta necesidad de los ucranianos de mirar a Europa, ¿no? Y siento que también, imbuidos un poun poco de lo que vos comentabas, con respecto a no querer volver a una situación donde queden rehenes de una disputa y de un avance ruso, ¿no? Ahora, en el caso, lo que me parece significativo, y ustedes quizás lo pueden contar más desde adentro, es esto de que la perspectiva es positiva, digamos, ¿no? Esto es una garantía de seguridad, a diferencia de lo que fue para Ucrania, que fue el detonante de la guerra, ¿no? Sí, no sé. Vos imaginate que, a ver, en Ucrania, y vuelvo un poco a lo que vos decías, ¿no? Es decir, ¿por qué los ucranianos habían, digamos, mirado tanto a Europa, ya sea para formar parte de la Unión Europea y más tarde de la OTAN? Porque hasta donde yo he leído y entiendo, los ucranianos es un país que tiene una mezcla bastante diversa de origen. Hay eslavos, pero hay también escandinavos y hay europeos. Entonces, inclusive religiosamente se diferencian de los rusos. Ellos tienen su propia iglesia, la iglesia
la iglesia ucraniana depende del arzobispado de Constantinopla y no del de Moscú. Eso es una de las cosas que a los rusos tampoco les gusta, más allá de la importancia económica y geopolítica que tiene Ucrania. Yo pienso que en el caso de Suecia, con respecto a la reacción o el cambio que provocó la invasión, y creo que en eso coincidimos con Facundo, es que los suecos se sentían muy cómodos en esa especie de neutralidad, que no fue tanta. Después, si quieren, puedo profundizar un poco cómo se fue dando y cómo fue cambiando. Pero ellos se sentían muy cómodos en eso de que, bueno, sí, nosotros no nos aliamos militarmente, pero participamos en acciones de paz, sobre todo en misiones de paz. Ellos estuvieron en Afganistán, en Kosovo y en otras misiones, pero mantenemos nuestra soberanía porque, total, hay digamos, una especie de lucha de poder, de fuerzas entre los Estados Unidos y Rusia y no pasa nada. Pero cuando esa retórica ellos ven que se transforma en una realidad y realmente Rusia invade Ucrania, ahí dicen, ups, ¿qué está pasando acá? La retórica pasó a los hechos, a la realidad, y ahí sienten que si no tienen el respaldo de la OTAN, o sea, de una alianza militar, de la Unión Europea, ya eran miembros ambos, ahí pueden sentir una pérdida, o sea, pueden verse en peligro. De hecho, Facundo lo debe saber mejor que yo, pero para los bálticos, tanto para Estonia como para Letonia como para Lituania, el ingreso de ellos, la pertenencia de ellos a la OTAN es fundamental, porque ellos son países pequeños, con una economía que es floreciente, digamos, para sus ciudadanos, pero no es importante globalmente. Entonces, el ser miembros de la Unión Europea y de la OTAN les da un respaldo que hoy en día se dieron cuenta los suecos y los finlandeses de que era necesario. Interesante, ¿no? Mencionabas las economías. Yo pienso en estos países y inmediatamente, y con muy poco conocimiento, pienso en empresas tecnológicas, pienso en recursos naturales y pienso en economías que transicionaron, ¿no? De base de recursos naturales. Y pienso también que, volviendo un poco a estas referencias escandinavas o nórdicas, muchas veces la dirigencia argentina misma ha usado y ha abusado a veces de esos países como modelo. ¿Qué nos pueden contar sobre esas economías, sobre la fisonomía, por ejemplo, Facundo, de la fisonomía de la economía finlandesa, de alguna lección realista para un país como la Argentina que uno pueda tomar de un caso exitoso que transicionó de economía basada en recursos a una economía más intensiva en servicios? Bueno, ¿Cómo suena? sí, es buena la pregunta. Ambas economías, no me voy a extender de Suecia estando en María Teresa, pero hay que tener en cuenta la economía más grande es Suecia. Suecia tiene un PBI que es, bueno, hoy con el valor del dólar no me animo a hacer comparaciones con Argentina, si no, no soy economista, pero digamos que en buenos años, en términos de valorización del PBI argentino en dólares, es más o menos como el PBI argentino, un poco más, están en 630, 640 mil millones de dólares. Finlandia es exactamente la mitad. El PBI per cápita es similar en los dos, es altísimo, 50 mil millones, 50 mil dólares en el caso de Finlandia, un poquito más, 52, 54 en el caso de Suecia. Son economías abiertas, el sector externo representa más del 50%, son global players absolutamente integrados a las cadenas de valor, por lo tanto han sido severamente afectados por esta disrupción, supply chain disruption, como se dice. Ahora, la diferencia, bueno, Suecia siempre fue potencia durante mucho tiempo, una potencia se sostiene en una estructura económica fuerte, fue el primero que se desarrolló, tiene una dotación de recursos naturales relativa mayor que la de los otros países. Los dos hoy, en una radiografía, son economías de altísimo desarrollo tecnológico. En el caso, las dos son tech powerhouse,
Pero las diferencias son que todavía es un poco más fuerte en lo que sería industria pesada Suecia, por tradición, y Finlandia es una economía más de servicios. En el caso de Finlandia, en Suecia también, el sector agrícola es menos del 3, debe ser 2,7. El 70 largo es servicios, de los cuales es básicamente tecnología. Yo, si me permitís, la agencia encargada de la internacionalización de Finlandia, que trabaja mancomunadamente con la Cancillería finlandesa, a mí me da una definición de lo que es un finlandés. Y eso te define lo que es el corporativo finlandés. Dice, si ustedes están en el lugar más frío de Escandinavia, ¿por qué? Porque eso no tiene la ventaja de la corriente que tiene. Y cuanto más te acercas hacia el este, te acercas a la estepa. De hecho, la parte del Báltico que más se congelaba es el sudeste. Por eso los finlandeses, una característica muy propia, que es de hacer de una desgracia una virtud, desarrollaron la industria más importante del mundo, que es de los rompehielos. Y los buques polares y rompehielos, tanto para el diseño como para la construcción, lejos digamos, de mayor desarrollo de Finlandia. El 60% de los rompehielos se hacen en Finlandia. Si vos querés alquilar un rompehielo con una campaña, te ofrecen, tienen varios. Lo querés el diseño, también. Lo querés construir, lo mismo. Entonces, eran los más afectados. Entonces, ¿qué tenía? ¿Tiene recursos? Muy poco, casi nada. El único recurso era el capital humano. ¿Qué es un finlandés? Es un finlandés, imagínense, hace 400 años en un bosque boreal, siendo pobre, porque no eran los suecos, tiene que sobrevivir. Sobrevivir significa, en ese clima, con un invierno largo, planificar recursos, diseñar herramientas, estoquearse, cómo administrarse el stock de comida y de distintas cosas. O sea, ¿qué es un finlandés? Es un ingeniero. Un finlandés es, para mí, creo que esto no los ofende, es un ingeniero nato. Y de hecho, vamos al perfil corporativo, todas las grandes empresas, atrás de cada campeón nacional, como una vez creo lo hablamos, Roberto, hay un ingeniero. Yo voy a nombrar, para que tengan idea, hay empresas que uno en su ignorancia, yo creía que eran, y pido disculpas por cómo sonaba, KONE. KONE es la empresa más importante probablemente del mundo para elevadores, cintas finlandesas. Después tienen en el área de energía, monstruos por escala y potencial, Wärtsilä, en el sector agroforestal, lo que se llama biomateriales, son junto con Suecia líder, Metsä, UPM. Hay empresas de larga tradición con la Argentina. También, acá es importante esto como no nota de color, sino para que contextualicemos lo que era la Argentina en la década del 30 y 40. La empresa líder en todo lo que se llama equipamiento para medición meteorológica es finlandesa, se llama Vaisala. De hecho, hace 2 años la licitación más grande para 31 aeropuertos la ganaron acá en Argentina. Pero tiene una larga tradición porque quien fundó esta empresa, que era un ingeniero, en la década del 40, en un viaje que la compañía como presentación corporativa lo tiene en un video, vino a la Argentina. La Argentina era en ese momento un país emergente, salvo la escala casi como China, y la única fábrica que tenían fuera de Finlandia, hoy por hoy el 95% de la producción fue aquí. Las sucesivas crisis económicas hizo que en un momento dado, en la década del 80, se fueran y quedaran con una presencia netamente comercial. Pero digo, es un país de tecnología. Hoy seguro nosotros estamos utilizando algo finlandés. Los relojes Polar, que fueron los primeros relojes deportivos, son finlandeses. Suunto, que es otra marca todavía de mayor escala, es finlandés. Como dije, bueno, una fuertísima industria naviera, más de la mitad de los cruceros de las grandes compañías Carnival se hacen en Finlandia, en los astilleros finlandeses. Y después tienen el sector de digitalización, que es importantísimo. ¿Sí?
La primera plataforma de interoperabilidad, que es lo que permite la digitalización, fue un desarrollo conjunto de Estonia y Finlandia, que son primos, digamos. La relación de Finlandia y Estonia es como Argentina y Uruguay. Uruguay todavía es un país más agroindustrial, Estonia es un país netamente digitalizado. Para que nos demos una idea, los estonianos y los finlandeses dicen, pero particularmente los estonios y los bálticos son un poco más, digamos, más latinos, un poquito más humorísticos, dicen que lo único que no podés hacer, que es verdad todavía, es casarte, por suerte. Pero fuera de eso, para poner un dato de qué tipo de Suecia es parecido. La banda impositiva, ¿no? No hay muchos impuestos patrimoniales, pero los hay. Pero digamos, el finlandés medio en realidad lo tiene en el teléfono, porque la plataforma de interoperabilidad es lo que con un enter hace que sepa cuál es su, digamos, sus obligaciones fiscales, su tax liability. Es decir, es una medida digitalizada, sirve con todas las ventajas que eso implica. Pero por donde lo miremos, es un país de altísimo desarrollo tecnológico, y eso, Norberto, fue inducido porque era un país pobre, incluso con una educación deficitaria, según él, hasta la década del 70. ¿En qué invirtieron? En lo único sobre lo cual, y como quizás en el caso ya no, para el caso nuestro, en lo que tenían, puedes tener control, que era una variable endógena, es cómo desarrollo capital humano. Es decir, la clave de Finlandia, y por eso tienen a nivel primario y secundario la mejor educación del mundo, es invertir. Yo comparto eso, es decir, bienes públicos, el Estado tiene que invertir en bienes públicos bien, ¿no? Inteligentemente. Salud y educación. Te pongo otro dato y prometo me paro acá. No tienen, una vez me preguntaron, ¿qué incentivos hay para la pyme en Finlandia? No hay casi. ¿Sabes por qué? Porque si vos pones muchos incentivos, por ahí puedes crear una zona de confort que evita que escale. Es una concepción un poco distinta quizás a la... No digo que estén mal los incentivos, pero de vuelta es Hay que regularlo. Claro, es un país que se explica por una inversión importante, inteligente, sustentable, porque independientemente de quién gobierne, hoy es una alianza de centro-izquierda, cuando yo llegué era de centro-derecha, pero las diferencias son mínimas. Esa es una cosa, una lección, si me permitís. Es decir, nosotros todavía no hemos definido una hoja de ruta, un roadmap que sea, digamos, totalmente impermeable a los cambios políticos. ¿Sí? Son diferencias mínimas. De hecho, para que nos demos una idea, son sistemas parlamentarios en Estonia, la actual coalición convive un partido que es tipo la Lega del Norte, el partido de Jean-Marie Le Pen, con los socialdemócratas. En Finlandia es una alianza de izquierda y están los verdes, los socialdemócratas, un partido de izquierda que viene del PC y el partido sueco, que es un partido. Es decir, yo diría que, después cualquier especificidad, pero digamos, la lección más importante es esa, es decir, la definición clara, específica de objetivos de largo plazo. Suecia. Mira, Suecia, yo ahí voy a discrepar un chiquitín con Facundo, porque Suecia no siempre fue rico. Suecia también fue un país que, después de que terminó su época imperial, fue un país pobre. De hecho, tuvo muchísima emigración. Aquí en Argentina hay muchísimos descendientes de suecos que emigraron especialmente, no me preguntes por qué, porque eso no lo sé, pero están concentrados en Oberá, en Misiones. Deben haber buscado el calor. Pero también en Estados Unidos y en el resto de Europa hubo una presencia muy grande de migrantes suecos. Los suecos, ellos mismos se ríen de ellos diciendo que tuvieron una época en que lo único que tenían para comer eran papas. Bueno, pero a partir de eso, sí coincido completamente contigo, los suecos hicieron de ese clima duro, que si bien es menos hostil que Finlandia, por la famosa corriente del Golfo, que penetra
en el Báltico y favorece, no te digo el norte, pero sí el sur, hasta un poquito más arriba de Estocolmo, con un clima moderado, empezaron a diversificar la agricultura que tenían, y ellos básicamente en un inicio tenían dos cosas, tenían madera y tenían hierro. Pero ¿qué es lo que supieron hacer? Lo que dijo él, industrializar. Eso es lo que nos falta, entiendo yo, a nosotros. Y hoy son un país totalmente tecnológico, producto de, digamos, de materiales básicos como son la madera o el hierro. Y otra cosa que es importante, ellos no tuvieron ni tienen ni petróleo ni gas, siempre lo han importado, básicamente a Noruega en los últimos tiempos, desarrollaron de una manera increíble la capacidad hidroeléctrica. Y de ahí se fue generando toda la tecnología que hoy tienen de punta. De hecho, Facundo hablaba de los unicornios. Suecia tiene también 5 grandes unicornios. El más importante es Spotify y Skype. Spotify es sueco, believe it or not. Pero perdón, Skype es estonio en el origen, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, Skype bueno, es estonio. pero los suecos lo tienen ahí también. Lo que pasa es que después hubo inversión en el equity, pero el desarrollo es estonio. Fue el primer, si no quiero equivocarme, creo que fue el primer unicornio estonio. Ya. Y bueno, una de las grandes empresas que es un global player de Suecia es IKEA. Claro. ¿Cómo surge IKEA? Por la madera. O sea, cómo le fueron dando a ese producto elemental y básico, que es la madera, del que ellos disponían en cantidad, la tecnología hasta transformarlo en el monstruo gigantesco que lamentablemente se ha instalado en Chile. Pues ya vendrá. Ya vendrá. Después tienen la industria automotriz muy importante, que compite con la alemana, los Volvo, Scania, que también están aquí, y la venta de armas, que han utilizado el hierro, lo mismo que con la industria automotriz, y la han reconvertido en una industria muy importante. Es una industria de mercado la sueca, efectivamente, pero ojo que tiene una importante regulación estatal. Yo no sé si eso, evidentemente a los suecos les ha funcionado muy bien, al igual que los finlandeses, los suecos cumplen religiosamente con todas sus obligaciones impositivas, es increíble. Pero la regulación estatal se nota básicamente en dos campos, se pueden estar en otros, pero yo les muestro o les comento los más importantes. La banca, ellos prácticamente no usan moneda extranjera, de hecho son los 2 países que no tienen el euro, los 3, Dinamarca, Suecia y Finlandia. No, Finlandia sí tiene euro. No, perdón, Noruega. Noruega, Suecia y Dinamarca no usan el euro. El dólar es una moneda casi inexistente, tiene una banca propia y muy regulada por el Estado sueco. Y yo te diría que no hay bancos extranjeros, solamente hay un banco chino. Interesante. Solo un banco chino. Solo un banco chino. Interesante. Y la otra cosa que vale la pena decir cuándo o dónde ellos aplican la intervención estatal es en el manejo del alcohol, de las bebidas alcohólicas. No sé cómo será en Suecia. Es igual, Dinamarca es el único de excepción. Sí. El monopolio estatal. El monopolio estatal de las bebidas alcohólicas. Y al igual sí que Finlandia, la educación para ellos fue la base de su desarrollo. Ellos dijeron, el capital humano tiene que salir adelante, y es increíble el nivel educativo que tienen, las universidades que tienen, y una cosa que me llamó poderosamente la atención es que son absolutamente bilingües. Ellos consideran que el sueco lo hablan solamente los suecos y pocos más. De sus vecinos, ellos hablan inglés como hablan sueco. Pero desde el barrendero hasta el político o el ejecutivo más alto. Y políticamente ellos, quizás un poco diferente de Finlandia, ellos desde fines del siglo XIX
la socialdemocracia fue digamos, el partido imperante hasta aún hoy, pese a que a partir de los 90 declinó un poco, pero antes ganaba con un porcentaje muy, muy alto. Hoy son más una alianza. ¿Tienen elecciones ahora? En el 11 de septiembre. El 11 de septiembre. El 11 de septiembre se renueva el Parlamento y el Parlamento elige el primer ministro. Y tienen 8 partidos políticos, entre los que están los verdes, los liberales, los socialdemócratas, que es el partido mayoritario, los de izquierda, pero son todos partidos menores. Tienen un partido de ultraderecha, que en la época que me tocó estar a mí, con el tema de ellos, digamos, el caballito de batalla de los ultraderechas era la inmigración. Suecia tuvo siempre una política de puertas muy abiertas a la inmigración. En su momento ellos recibieron muchísimos latinoamericanos, especialmente chilenos. La colonia chilena que había en Suecia es muy grande, y argentinos también hay. Y después últimamente todos los sirios y los kurdos y los afganos, que son en realidad los que a la ultraderecha, que es bastante xenófoba, digámoslo así, les molesta. María Teresa, mencionabas dos cosas que para volver un poco, quisiera llevarlos de nuevo al terreno un poco de la discusión de la transición geopolítica y de poner esta oportunidad que tenemos de hablar un poquito más a fondo sobre Suecia y Finlandia, en función de lo que vos dijiste primero y también una pregunta para vos, Facundo. Recién decías la venta de armas, ¿no? Y nos preguntábamos el otro día cuando con Pablo charlábamos algunas de las preguntas, ¿cómo ha hecho un país como Suecia? Te hago la pregunta, pero después le hago otra a Facundo y anda pensándola, si querés, y le voy a dar la oportunidad de que vos la vayas pensando. ¿Cómo hizo un país como Suecia para ser mundialmente e indiscutidamente reconocido como probablemente el país referente de la paz y al mismo tiempo ser uno de los principales exportadores de armas per cápita cuando uno mira los rankings a nivel global, siendo que además Suecia tiene un rol importante por este think tank de CIPRI, ¿no? que siempre ha hecho las mediciones muy sofisticadas y el seguimiento de los arsenales y de distintas cuestiones relativas a temas sensibles de la seguridad. Te lo dejo picando ahí, pero volviendo un minuto a Finlandia y volviendo un poco al lema o al tema que nos trajo hoy a esta conversación. Si el proceso de Finlandia y Suecia avanza en la OTAN y se cumple con todo ese proceso, la Alianza Atlántica podría no solo pasar a compartir 1.300 kilómetros de frontera terrestre con Rusia, sino que de alguna manera se convertiría, y esto es una analogía un poco simplista, pero como el Báltico en una especie de piscina de la organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Es tan así? ¿Este proceso es irreversible? Lo que hoy significó Turquía, contanos un poco estos obstáculos que representó un poco Turquía en lo bilateral, otros países como Hungría o como Grecia en la lista que podrían llegar a... ¿Cómo estás viendo este proceso? Primero que nada, sí, tal cual, yo coincido, va a ser un lago báltico, los americanos, NATO, Oriente. El Mare Nostrum. El Mare, absolutamente, con la excepción, digamos, del rincón sudeste que pertenece al área de San Petersburgo, pero sin duda, y Kaliningrado. Sí. Eso absolutamente. Hoy vamos al track de accesión como está, que eso es información pública, mi opinión sobre datos que están al alcance de todos. Bueno, el principal obstáculo es Turquía. Cuando se hizo recientemente la cumbre en Madrid, se firmó un acuerdo trilateral, Suecia, Finlandia y Turquía, en el cual se comprometen básicamente estos dos países nórdicos a tener una colaboración efectiva en 2 o 3 variables. Una, la más importante, es que no van a permitir más y van a extraditar a aquellos que estén con condena firme a lo que se llama el partido kurdistano en el exilio, que es un movimiento, en realidad, originalmente tuvo un origen político, pero después fue
fue deviniendo en un grupo que está calificado como terrorista, por ejemplo, por Estados Unidos, ¿no? Un país, digamos, de los que están en listas negras, para ser suave. Pero por esa política de apertura histórica que ha tenido, sobre todo Suecia, pero Finlandia también, hay muchísimos hoy en estos países, sobre todo en Suecia. La otra variable muy importante es el tema del embargo de armas que pesan sobre estos países, porque desde ya Suecia, la exportación de armas, no nos olvidemos, por ejemplo, que la compra más grande que, si no me equivoco, se cerró de Brasil, de casas, lo hizo con Finlandia, con los Griffin, tiene una industria importante, pero también la tiene Finlandia, hay una empresa que se llama Patria, que es un importante también exportador de armamento y tecnología, en drones, desde fierros, por decirlo así, hasta vehículos armados, ahora, yo quisiera volver a una cosa muy importante que creo que no te contesté. Vos decías los costos, es fundamental. Es decir, porque cuando uno dice el cambio de paradigma, evalúan, como dijiste, no piensan a 2 días. Los nórdicos, o sea, piensan a 10, 20, tienen un comité, que lo debe tener Suecia también, dentro del Parlamento, es el comité del futuro. Digamos, ¿cuáles son los costos? Para mí, el principal costo hoy, promedio para los nórdicos y para Europa se está viendo, es el energético. John McCain, que fue un gran político americano, a mi juicio, un republicano, tenía una definición, era muy ácido, que la Unión Soviética es básicamente una gran estación. Dice, when you think about it, the US is basically a gas station, decía. Y es verdad, si uno ve lo que exporta, que es su fuerte y es su debilidad. O sea, en la medida que esto acelere, esta disrupción, la transición hacia Europa como un continente que no depende más de fósiles, y los nórdicos no están lejos. Suecia y Finlandia tienen el 50% de su matriz energética en renovables. Y además pueden switchar a países como en el caso de Noruega. Ese es el principal costo que vos mencionaste, ¿verdad? No es una decisión alegre, porque fueron 200 años, como decía, y hoy de repente. Bueno, eso por un lado, yo creo que está parametrado, que va a ser un costo coyuntural, pero no deja de ser una oportunidad. Y después, acá analicemos los costos. Hay 2 escenarios, ¿no? No digo nada. Un escenario de suma cero, que es el de un ataque nuclear. Yo creo que eso está descartado incluso por Rusia. Son tontos. Cuando se va a lo convencional, tradicional, o lo convencional moderno, llámese ataques híbridos, llámese ciberseguridad, Suecia y Finlandia, sumados, que era su parte a Estonia, de la OTAN, son un hueso no duro, durísimo. Es decir, primero lo convencional, para dar algunos números, Suecia porque tenía el buffer de Finlandia. Finlandia nunca descartó el peligro ruso. Entonces tiene la posibilidad potencial de enlistar a casi 1 millón de conscriptos en un país de 5,5 millones. Es decir, el servicio militar es obligatorio, nunca, digamos, nunca se canceló, es mixto, hay hombres y mujeres, es muy normal, uno toma un tren y ve a los chicos que están, puede llegar a durar, no me quiero equivocar, hasta 1 año y medio, como mínimo 6 meses, tienen un muy buen entrenamiento militar, tienen digamos, una industria propia. Una de las, cuando decía yo no mencioné todas, fue una cosa así, digamos, un paneo, pero por ejemplo, para los que les gustan las armas o la caza, el Rolls Royce de los fusiles que usan los snipers es un fusil, se llama Sako. Hoy es una división de Beretta, es una división premium de Beretta, que era el fusil que utilizaron en la famosa Guerra de Invierno. La Guerra de Invierno, que fue el fiasco más grande en el 39, más grande que tuvo el fracaso, el invencible Ejército Rojo, la superioridad numérica en recursos era apabullante, mucho más que la de Ucrania hoy. Y el ratio es feo hablar de estas cosas porque me parecería inhumano, pero el ratio, digamos, de víctimas en el campo era promedio Finlandia-Rusia 1 a 15, 1 a 12.
por cada 12 o 15 rusos había un finlandés. Y parte de esto es porque fue una guerra de guerrillas al principio que se dio, no solo en invierno, sino en y ahí voy a los costos, en un escenario geográfico que es muy distinto al de Ucrania. Porque vos tenés 1.400 kilómetros de frontera, pero es lagos, el país de los lagos, y bosques. Si atacás en invierno, puedes atravesar un lago. Si lo haces en verano, no, pero si lo atravesás en invierno, y yo, digamos, como es shelling, ¿no? Si yo bombardeo el lago, los tanques se caen. Y después tenés bosques. El 75% del territorio finlandés es bosques. Tenés refugios para el 90% de la población. Estos no son datos. El 90%, es decir, Finlandia tiene refugios concretos para el 90% de la población. Entonces, si nosotros, esto es parte de los costos, es decir, no es que si se diese, vos tenés dos países que pueden potencialmente necesitar casi 1 millón de personas como tropa, dos fuerzas aéreas muy importantes que exceden los 600 aviones, de los cuales son nada más de última generación. Finlandia hizo una compra de 65 F-35 de última generación, americanos, todo el armamento finlandés es básicamente americano, que es una ventaja. En Ucrania usan mix, si no me equivoco. Entonces, en términos de suministro y de mantenimiento, vos no dependés de Rusia, vos dependés del oeste. Esto en términos muy burdos, porque yo no soy, pero lo he consultado con gente que sí conoce de esto. Y después, el tema lo convencional, no tan convencional, moderno. Guerra híbrida, bueno, el centro de contraataque híbrido europeo está en Helsinki. Y el centro de ciberseguridad de la NATO está en Estonia. ¿Por qué en Estonia? Porque en el 2009 tuvieron un ataque de los rusos famoso, ustedes conocen, le pararon el país durante casi 72 horas. Entonces, como el nunca más nuestro, en la época de la guerrilla. de la época de Alfonsín, de Funito, de derechos humanos, y una de las pocas políticas que por suerte hemos seguido independientemente de las administraciones. Ellos dijeron, bueno, esto nunca más. Y sobre una base ya existente, muy buena, de tecnología, dijeron, vamos a hacer ahora un superpower en términos de ciberseguridad. Y eso devino en este centro que tiene la NATO. O sea, por donde uno lo mire, en un escenario, insisto, no de suma cero, el costo, sumado al que ya incurrió Rusia, porque digamos no es menor, hace que por más que esté ahí, la posibilidad yo creo que es menor. Estos son los costos. El costo es básicamente, Paola, yo creo que es energético. En el caso de Finlandia tiene un comercio más importante, creo que el de Suecia porcentualmente, ¿no? A su PBI más importante que el de Suecia con Rusia. Sí, claro. Pero aún así, y Alemania también ni hablar, es una decisión que ha tomado Europa. Decir, bueno, no queremos depender más de esto, asumiremos este costo, volveremos temporalmente al carbón, pero los beneficios a futuro son claros. El beneficio principal es la independencia. Y en el tema de los bálticos, ni se lo cuestionan, es lo que decía. Ni se lo cuestionan porque, como dije, en 50 años retrocedieron 100 para ellos ser parte de la NATO, a la cual no fue inducida, sino que ellos mismos estaban golpeando a la puerta, como muchos países del este. Y ser parte de la UE, como lo quiere ser Ucrania, es digamos, la principal garantía que tienen de supervivencia como Estado. Por otra parte, y este es el último dato, una cosa que preocupa de hace décadas a la Unión Soviética es que el comercio, incluso antes de que fueran parte de la UE, todos los países, ex países del Pacto de Varsovia, crecientemente en términos porcentuales su comercio es con la Unión Europea. O sea, la pérdida de poder efectivo de lo que era la Unión Soviética hoy de Rusia en términos de datos duros es incuestionable. Es incuestionable. Así que yo me parece que eso, intentando contestar a los costos. Antes de ir a lo que me preguntaste y para completar lo que él dice,
efectivamente Suecia prácticamente no tiene relación comercial, no es que no la tenga, pero digamos el volumen del comercio entre Suecia y Rusia es casi inexistente. La preocupación que tiene Suecia, por ejemplo, que tiene Alemania con la dependencia del gas ruso, etcétera, en Suecia se ve más diluida. Ellos están tratando de reconvertir todas sus energías en energías limpias, utilizan muchísimo ya los autos eléctricos, la hidroelectricidad es muy importante y además cuenta con el petróleo, llegado al caso de Noruega, que, como dijimos antes, es un nórdico y siempre en el momento que sea necesario se van a apoyar entre ellos. La economía sueca, digamos, comercialmente se apoya en los países de la Unión Europea, básicamente en tres: Alemania, Polonia y el Reino Unido, y si bien tenía un comercio importante con China, ha ido declinando lentamente. Pero bueno, eso era en lo que hace a los costos. Me llamó la atención, ¿no? Un paréntesis, Sí. y así volvemos a la pregunta del arma, Sí, que de la venta de armas, que tanto para Suecia, chequeando un poco los datos ayer en términos de mercado exportador, tanto Suecia como Finlandia exportan el 8% de sus exportaciones va a Estados Unidos y el 5% va a China. sí. Así que Sí. son evidentemente en términos de mercado exportador bastante menos El significativos. principal socio de Finlandia sigue siendo Alemania, y Sí. si vos sumás la UE te da el 60%. Es un típico país europeo, es decir, el más europeo que hace parte además de la Unión Monetaria es Finlandia. Y los bálticos, si pudieran ser doblemente europeos, lo serían. Ya no saben digamos, qué Más. temas ¿Qué más firmar. hacer? Sí, Claro. ¿qué más hacer? Pero bueno, en fin, pobres, son chiquitos. Esto depende cómo lo vean, ¿no? No, Son ya lo países sé, ya lo sé. no, Lo que pasa es que, bueno, como les comentaba antes... son chiquitos en escala, sí, cualitativamente sí, son... no, es impresionante. Lo que pasa es que ellos tienen, yo creo que lo dije antes en off, ellos tienen en el ADN, mi padre era lituano, así que lo he escuchado desde que era muy chica, el ser tierra arrasada. Durante cada guerra, las tropas iban y venían del este al oeste y destruían completamente lo que es hoy los estados bálticos. Aparte, bueno, formaron parte de Polonia, formaron parte de Rusia, es decir, les hicieron perder su identidad durante siglos. Entonces, una vez que la pudieron recuperar, no la quieren perder fácilmente. Y el mejor escudo que tienen es unirse tanto a la Unión Europea como a la OTAN. Pero bueno, vos me preguntabas cómo se maneja. Bueno, los suecos, y lo digo con muchísimo cariño porque los quiero, tengo amigos y los admiro, son muy pragmáticos. Ellos tienen hierro, hacen armas, las venden. La neutralidad corre por otro lado. La neutralidad tiene que ver con la seguridad y el estado de bienestar social de su sociedad. Ellos hacen armas y las venden, eso es absolutamente un problema comercial y económico. Además, si hacemos un poco de historia, personalmente a mí me gusta la historia, la neutralidad sueca fue bastante particular. Podemos decir que comenzó en 1810 cuando Napoleón les envía al general Bernadotte y ahí se inicia inclusive el linaje dinástico monárquico que tienen hoy. El actual monarca es, digamos, descendiente del general Bernadotte, pero se transformó en una monarquía republicana, parlamentaria. Ellos tienen un parlamento unicameral que funciona magníficamente y el monarca representa al jefe de Estado, punto. Pero, ¿qué pasa con el tema de la neutralidad? Es cierto, en 1814 fue la última vez que Suecia participó en un conflicto armado. Pero, por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, ellos tuvieron lo que ellos denominaron una neutralidad benevolente. ¿Qué quiere decir eso? Que según les convenía, apoyaban o eran afines con determinados países. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, ellos tenían una amistad muy particular y colaboraban con Alemania, hasta que después Alemania perdió y ellos dejaron de lado esa amistad.
Después se hicieron miembros de la Liga de las Naciones. Pero cuando en el año 36 la Liga de las Naciones no sirvió para impedir la invasión de Italia a Etiopía, ellos dijeron, no, entonces la Liga de las Naciones no nos convence y la dejamos. En la Segunda Guerra Mundial también tuvieron una neutralidad bastante particular. Y los noruegos no se olvidan nunca de eso, y los daneses tampoco. Porque ellos, por supuesto que eran neutrales. Pero, sin embargo, tuvieron dos actos que de neutrales, digamos, se pueden denominar pocos. Primero, apoyaron a Finlandia en lo que tú bien mencionaste, que fue la Guerra de Invierno. Y la ayudaron a combatir a Rusia. Y después, en cambio, permitieron el paso de las tropas alemanas que iban a Noruega y colaboraban con los, digamos, con los alemanes en su dominio danés. Recién cuando el Reino Unido y el gobierno que tenía en el exilio Noruega en Londres los presiona, se dan vuelta y deciden eliminar la colaboración que hacían con Alemania. ¿Qué quiero decir con esto? No son ni buenos ni malos. O sea, eran neutrales hasta ahí. Es decir, lo que ellos siempre eludieron fue el ser parte de una alianza militar. Pero eso no les impidió involucrarse en misiones bélicas o en misiones de paz. Ellos son los líderes de la paz, de los derechos humanos, tienen el premio Nobel, si bien se da en Oslo, es de origen sueco, etcétera, etcétera. Pero en la neutralidad sueca siempre se fue de la mano de la conveniencia, y no lo digo mal, de su propio país, el bienestar social de sus ciudadanos. Y como, digamos, en estos momentos ven que ese bienestar social podía estar en peligro, deciden, junto con Suecia, con Finlandia, unirse a la OTAN. Así que la venta de armas a ellos era un problema ético que no les afectaba. Yo tengo más que una pregunta, quizás una reflexión y a ver qué opinan con respecto un poco a lo que decía Facundo. Si mirara la historia desde la creación de la OTAN hasta ahora, uno podría ver que siempre salió fortalecida, ¿no? Frente a momentos de grandes crisis, básicamente la caída de la Unión Soviética, que hizo que se perdiera su razón de ser, en definitiva, la reconversión, el nuevo concepto estratégico y una nueva versión de la OTAN, y el pedido de incorporación de los primeros países, que son justamente, como ustedes mencionaban, los países que se incorporan en primer término a la OTAN. Si uno mira qué estaba pasando hace un año, un poquito más, ¿no? Había todo un cuestionamiento respecto de la OTAN, quizás las declaraciones de Trump en esa cumbre mostraban un poco el reclamo, y pareciera indicar, digo, porque hasta ahora las preguntas los veíamos desde los países, ¿no? Cómo cambian los países su posición. Pero digo, me parece que también hoy, si lo miramos desde el otro lado, que vos un poco introducías el tema de cómo va a seguir esto, qué pasa con la OTAN, digo, ahora ustedes no, estos dos países entran en un proceso de incorporación a un organismo que parece fortalecido, pareciera, pese a la guerra, ¿no? Yo diría porque, por un lado, la batalla del presupuesto y del compromiso, ¿no? Digo, Putin generó el efecto contrario, ¿no? Generó el efecto de ahora todos quieren ser miembros de la OTAN, sí, y todos van a poner lo que haya que poner. Y me parece que esto, no, digo, es una reflexión, pero digo, si lo comparten o si lo vivieron también desde los países donde ustedes tuvieron de esta misma sensación, de que este espacio que ocupa la OTAN en Europa de alguna manera también tiene que ver, en términos de seguridad, en términos de defensa, tiene que ver con la propia capacidad de los europeos de garantizar un sistema de seguridad de la Unión Europea, ¿no? Digamos, pareciera que la ecuación indica que si Estados Unidos saca el pie
con la presencia que tiene a través de la OTAN, digo, no hay una solución europea a esto, ¿no? Porque claramente de la Unión Europea el capítulo de defensa es uno de los capítulos que menos se avanzó a lo largo de toda la historia. Entonces, digo, me parece como estos países van a ser parte de una alianza que parece tomar más fuerza hoy en la geopolítica europea. Y de alguna manera, ¿qué perciben ustedes con respecto a esto de ese déficit de los europeos de garantizar sus propias condiciones de seguridad más allá de la OTAN, ¿no? Yo te sumo a esa pregunta si les pedimos una reacción, porque tenemos una pregunta de Laura Alonso que va muy en línea con este comentario tuyo, Pau, que básicamente dice, y de alguna manera lo abordaron, pero a ver si quizás más explícitamente, ¿por qué ahora sí? ¿Cuál es lo definitorio y lo distinto a la decisión? Ya Rusia había invadido Crimea en el 14, antes teníamos el antecedente de Georgia. Pregunta de Laura, asociada a ¿cuál creen que es el rasgo distintivo que hace que esta vez sea diferente, por un lado? Y después, en línea con esto, alguna opinión. Ella plantea como que el mainstream está pronosticando una guerra larga en Ucrania y otros sostienen que podría haber novedades positivas en algunos meses. ¿Cómo lo están viendo también ustedes? Mira, yo creo haberlo dicho, no sé si lo dije antes cuando hablábamos en off o ahora que estábamos hablando, digamos, en el seminario en sí, pero por lo menos en lo que hace a Suecia, la sociedad y el gobierno sueco tomó conciencia de que Rusia pasó de la retórica de ser una amenaza latente, que siempre lo fue para Suecia, fue el enemigo declarado desde la época que se pierde en la historia, a los hechos. O sea, Rusia decidió invadir un país. Y vos hiciste una salvedad, Laura, con respecto a Crimea. Yo también me la hice. ¿Por qué en el 2014 no reaccionó, no solamente Suecia, por qué no reaccionó Europa? Sí, hubo muchas declaraciones, pero no hubo. Lo que pasa es que se consideró que Crimea, por lo menos estoy hablando desde el punto de vista de los suecos, que Crimea en el fondo, bueno, era un territorio que estaba en duda de si era netamente ucraniano o era ruso. No sé con respecto a Georgia, pero creo que debe haber pasado algo más o menos parecido. En cambio, Ucrania como tal, como Estado, es un país que quiere ser europeo y no quiere ser ruso. Y los rusos provocan la guerra. Para mí, en Suecia al menos, eso es lo que hizo el switch total. Pasar de la retórica a los hechos. Lo dejo hablar a Facundo. Bueno, mi respuesta es bastante similar. Primero, el frente interno, digamos, la opinión, digamos, favorable o no al ingreso a la OTAN es determinante. En Finlandia, porque está más expuesta, obviamente, que Suecia, digamos, es una variable insoslayable. La opinión pública respecto al ingreso o no de la OTAN. Y también lo que dice lo de Ucrania, pensemos que lo de Crimea, yo creo que en muchos lugares hubo una visión similar, como que era, digamos, una situación poco, no evidente, como dicen los franceses, pero al invadir una invasión a pleno a Ucrania, que es primero un país importantísimo, una población como la Argentina, digamos, un país más bien agrícola, pero con un enorme potencial, como todos sabemos. Y además, esto no es menor, yo creo que eso es, mi impresión, lo que encendió la alarma. Es la madre, cuando hablan de la madre Rusia, no hay nada más eslavo que, ahí empieza la Rusia eslava, en el Rus de Kiev, es decir, invadir, esto repito, gente que conoce muy bien finlandeses y no finlandeses esa zona, y probablemente uno de los países que mejor conozcan a los finlandeses y a los rusos son los finlandeses, es como decir que nosotros invadiésemos Uruguay. O sea, es más o menos lo mismo, digamos. Todos hay muchísima gente que tiene en lo que es el área de la Rusia eslava, la Federación Rusa es muy grande, que no tengan nexos con nosotros con Ucrania. Es uno de los problemas que tiene de convocatoria, digamos, a las tropas en este momento Putin. Entonces, yo creo que eso es lo que explica que dijeron, bueno, no correr más riesgos y los costos, lo que ya dijimos.
Para que nos demos una idea de la importancia, la embajada rusa, el complejo de la embajada rusa en Helsinki tiene en total, directa e indirectamente, son como 1.200 personas. Para que nos demos una idea, los finlandeses no son 2 dígitos la gente que tienen en Moscú. Y lo que digo es, por necesidad, por supervivencia, unido a la practicidad que tienen los nórdicos, los finlandeses conocen muy bien a los rusos, se conocen, y los rusos los respetan. Porque, como digo, tuvieron el mayor fiasco, el mayor fracaso en la famosa guerra de invierno, y la guerra de continuación, si bien perdieron territorio, fue un triunfo, porque, digamos, conservaron la soberanía efectiva sobre el territorio, y gracias a eso Finlandia es lo que es decir, la región de Karelia. Finlandia llegaba casi hasta San Petersburgo. Entonces yo creo que el disparador fue eso. Si entraron en Ucrania, Pueden pueden entrar en hacer. otro lado. Esa es mi modesta opinión, es la Sí. perspectiva que tengo. Y fíjate que quiero hacer una salvedad que tiene que ver con lo que estábamos hablando. Vos hablaste de la cantidad de diplomáticos o el volumen de personal que Todo el tiene complejo, ¿no? todo el complejo de la embajada rusa en Helsinki. En Suecia, en Estocolmo, pasa totalmente lo contrario. La embajada es pequeña, tiene un embajador que hace más de 30 años que es el mismo embajador. Sí, es absolutamente, podría pasar por sueco total porque habla el sueco mejor que los suecos. Cumple una función muy distinta, es una función de, digamos, si conoce e informa absolutamente todo. No me gustaría utilizar la palabra espía porque no es muy políticamente correcto, pero en realidad es eso. Y los diplomáticos son poquísimos, es una embajada muy pequeña. Eso te da la pauta de la diferencia con relación en Rusia, Suecia a Rusia, Finlandia. Esto me da pie justo. ¿Cómo forman a sus diplomáticos Suecia y Finlandia? ¿Cuánto defienden los intereses de sus empresas? Es decir, cuando uno lo pone en perspectiva, estamos hablando de 2 países que, agregados en términos de población, tienen más o menos la población del área metropolitana de Buenos Aires. Bueno, ¿no? Suecia tiene 10 millones. 10 y 5, unos 14 millones. La densidad de Finlandia es la misma que la Argentina, nada más que una distribución. La densidad por kilómetro son 16, 17. ¿Cómo organizan esos países, digamos, que tienen empresas globales, con intereses globales y con sectores que dependen en alguna medida, como decías, mucha integración en las cadenas globales de valor? ¿Cómo administran la formación diplomática del siglo XXI, de la economía digital, de la diplomacia digital y diplomacia pública, con una formación más tradicional, digamos, de tipo de desafíos que estamos conversando, que tienen que ver más con cuestiones de la seguridad nacional, de la paz y de la promoción de los derechos humanos? ¿Te querés hablar vos primero? ¿Cómo quieres, no? Bueno, mira, en Suecia, por empezar, todo lo que tenga que ver con comercio y finanzas pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores. Tienen el Ministro de Relaciones Exteriores y tienen secretarios, uno de comercio, otro de finanzas. O sea, para que te des una idea de la importancia que Suecia le da a ese aspecto dentro de las relaciones exteriores. Después ellos no tienen academia diplomática. Cuando tienen necesidad de contar con personal, ya sea para cubrir los puestos en Estocolmo o ellos tienen más o menos unas 100 representaciones en el exterior y 320 consulados. Cuando tienen necesidad de personal, a través del Departamento de Recursos Humanos, hacen una convocatoria con los perfiles de la gente que necesitan. Obviamente que esa gente que queda seleccionada para representar a Suecia en el exterior son de un nivel impresionante, pero, digamos, no los forman como diplomáticos, toman de la sociedad los especialistas que necesitan y ahí les dan, me imagino, una instrucción porque están un tiempo en la Cancillería en Estocolmo antes de salir destinados al exterior, los formatean, digamos, como diplomáticos, pero no tienen un origen propio. Y después, obviamente, que los embajadores en el exterior están completamente abocados. Yo soy muy amiga, a vos te pasará lo mismo, del embajador de Suecia aquí, Anders Carlsson. Ellos
digamos, están en permanente contacto y favorecen las empresas suecas, en este caso, en el país en donde están radicados. En el caso de la embajada sueca, digamos, son concurrentes con Uruguay y Paraguay. Sí, bueno, mira, en el caso de Finlandia, la Cancillería finlandesa es bicéfala, es decir, tiene un canciller al mismo nivel político, digamos, para lo político en el sentido clásico, comprensivo, que es Naciones Unidas, las relaciones políticas bilaterales, etc. Y después hay un canciller económico, al mismo nivel. El canciller político se llama Pekka Haavisto, y el canciller que es para las relaciones económicas y desarrollo se llama Ville Skinnari. En lo que hace a las negociaciones, básicamente la principal responsabilidad está dentro de esta canciller, digamos, económico. En lo que hace a la, que me parece que pregunta, a la internacionalización, el apoyo, digamos, a la internacionalización de empresas del corporativo finlandés, hay una agencia que se llama Business Finland, que trabaja en forma muy mancomunada con la Cancillería. De hecho, los representantes de Business Finland trabajan normalmente trabajan dentro de las representaciones diplomáticas finlandesas. El enfoque, por la practicidad que los caracteriza a los nórdicos, es también, no primordialmente, pero el aspecto económico tiene, lógicamente, un peso ponderado significativo. De hecho, ellos, más allá de las áreas que geopolíticamente, por cuestiones obvias, tienen importancia, tienen un mapeo en función del cual definen dónde están. Ese mapeo es en base a datos duros. Básicamente, dibujos cuantificables y otros no tantos. Es decir, no lo estoy simplificando, pero difícilmente veamos una embajada finlandesa en un país que tenga, no es que es un umbral, pero digamos, un PBI inferior a 100.000 millones de dólares. Es difícil. Por ahí lo ves en el ámbito europeo, pero como son parte de la UE, todos tienen que tener, aunque sea medio tipo ahí, pero donde ponen la carne es en función a datos duros. La formación y cómo se compone, bueno, ellos tienen, pero no todos los años es en función de necesidad. No todos los años se abre un concurso. Tienen un concurso, son como todos los nórdicos en constante, y más Finlandia por el tema de educación, son conscientes de que siempre el perfil de lo que se necesita para cualquier estamento del Estado es un moving target, porque digamos, la realidad siempre va por delante. Entonces lo que vos tratés es de minimizar esa. Entonces siempre está en constante análisis, evolución, qué cambios pueden hacer, pero es un examen de ingreso en el cual cuando se habla de relación entre cupos y postulantes es altísimo, es muy alto. Al igual que lo que decía María Teresa, el nivel formativo es brutal, o sea que digamos, hacen un primer barrido, un primer screening en base a los currículums, porque los toman a valor facial, digamos. Un currículum nórdico, por más que una inflación, no lo puede tomar como un bono del Tesoro americano. Sumo, deflacionarás un 5%, pero no hay verdura, digamos, no hay mucha verdura. Entonces, de ese primer screening después van a los exámenes que no son tantos. Hay que es a tema abierto, hay un ensayo, hay un test también psicofísico, donde miden, no muy diferente al que toman las corporaciones, donde se miden algunas capacidades cognitivas, etc. Hay un examen de idiomas, pero que ahí no es un problema, al igual que en Suecia el inglés es lengua franca. Inglés es lengua franca porque son un país chico, consciente. Si hay 3 idiomas, el sueco, el finlandés y el inglés. Y me animo a decir, la segunda lengua es el inglés. De hecho, no sé si finalmente se aprobó, en Helsinki a nivel de la municipalidad había un proyecto para que a nivel, digamos, de cualquier trámite administrativo y de determinados litigios dentro de la jurisdicción se haga en inglés. O sea, en inglés uno se olvida de que eso te olvida, porque como dijo, hasta cualquiera, independientemente del nivel social. Y también toman, un último, al igual que Suecia,
toman, para determinadas posiciones, abren licitaciones, ¿no? Por ejemplo, una amiga mía en este momento es la finlandesa, es la agregada comercial, la Trade Commissioner en Roma, y se presentó a un concurso y lo ganó, y bueno, y está. Todos estos esquemas yo creo que son atendibles, nunca hay que ser dicotómico A o B. Hay países, por ejemplo, Australia, por ejemplo, que es un país con una estructura parecida a nuestra, tiene también un esquema bicéfalo, tienen un área, digamos, dentro de la serie económica, y también abren concursos para determinar, por ejemplo, ya lo conociste, yo me hice muy amigo del embajador, de Jonathan, el embajador australiano, porque él cubría a los bálticos si era un juez. Él había sido juez, no sé en dónde, en Australia, y se presentó a un concurso. Es decir, son esquemas particulares, pragmáticos que funcionan, pero también, digamos, funcionan, entendámonos, porque lo que decía de los currículos, el nivel educativo que alguna vez supimos tener, yo quiero hacer una mención a esto, el sistema nuestro, a mediados del siglo XX, era infinitamente superior. ¿Vale? Y yo sé que cuando se analizaron muchísimas cosas, pero uno de los modelos que analizaron no podían extrapolar porque era muy lejano en el tiempo. Pero Argentina era un modelo de un país que, de una base, digamos, relativamente baja, pasa en poco tiempo, en menos de 3 décadas, a tener un nivel, digamos, de clase mundial educativa. O sea que las cosas son dinámicas. Entonces uno quiere creer que si puede volver a ser, que es el caso de los bálticos. Entonces, por eso es que este sistema también es más fluido, porque hay cosas que vienen dadas. Hoy yo creo que nosotros lo que podemos aprender, y yendo a lo que fue nuestro trabajo, yo hablo desde el punto de vista sinergético, un área, porque seamos realistas, de lo comercial, por más que tengan un nivel de ingreso alto, son poblaciones chicas. Cuando haces un mapeo marketinero, arriba de cierto umbral, por decirte 15, 20 millones de dólares de PBI per cápita, lo que pesa es la población. Y entonces, comercialmente, dado el perfil que tenemos hoy, puedes crecer, pero no mucho más. Es decir, las potencialidades pasan por otro lado. En el caso, por ejemplo, de Finlandia, acá hubo una muy buena iniciativa que creo que se continúe, que se disparó fuera de la mesa forestal. Si la Argentina tiene un enorme potencial en lo que es la industria agroforestal, pero no la clásica desde ya. Y cuando uno habla de las pasteras, y esto es lo que quiero dejar como, piensa en la celulosa como insumo para la producción de papel. El papel, ustedes saben, está desapareciendo. Los grandes jugadores en esta área, de las divisiones clásicas, la única que queda es el cartón, porque uno tiene que hacer el envío en el shipping por las compras por internet. Pero a donde se están orientando, donde están ya posicionados en los biomateriales. ¿Qué es los biomateriales? Es la posibilidad de hacer de la nanocelulosa, que es el principal insumo de una pastera de última generación, materiales. Yo sin exagerar, te puedo decir que hoy en Finlandia todo lo que vos tenés acá lo podés hacer de nanocelulosa. Vos entrás a cualquiera de las grandes empresas, UPM, Metsä, Stora Enso, y en el showroom, cuando vos entrás, vos decís, y parece un negocio de diseño finlandés, porque tienen digamos, utensilios de cocina, ropa, etiquetas que puede ser de envases, ¿entendés? Tuppers, es decir, hoy hay tuppers que se hacen los polímeros son de nanocelulosa, no de una petroquímica. O sea, esa es la verdadera, sin zaraza, cuando se habla de economía circular es eso. Y sobre un recurso que bien administrado es renovable, como pueden ser los bosques, que en Argentina, insisto, tiene un enorme potencial, uno deriva toda una serie de productos. Entonces, de a poco, digamos, los plásticos, en vez de venir de la petroquímica de fósiles, vendrían de un recurso renovable.
Eso, Suecia, Finlandia y Suecia, desde ya la biorefinería, que es la definición de una pastera, digamos, que produce este insumo y que puede tener un clúster de industrias, la más moderna que hay hoy en el mundo está en Finlandia, y importan ya, hay algunos tuppers que uno puede comprar en determinado momento, que donde te descuidas, como te digo, estás es decir, tenés un tupper de un árbol, digamos. Bueno, ese tipo de sectores intangibles, más otros vinculados a tecnología, yo creo que tendrían, en mi modestísima opinión, que definir parte de lo que es, no inserción, porque ya estamos, pero digamos, crecientemente a dónde uno asignaría más recursos o cómo definir una hoja de ruta. Nosotros, lo digo yo, digamos, uno intenta, pero tiene una historia previa que no te ayuda, pero de décadas, no es que con ninguna referencia en particular. Pero, por ejemplo, nosotros fuimos el primer país que reconoció Finlandia fuera de Europa, mucho antes que Inglaterra. O sea, el Día Nacional es el 6 de diciembre del 17, el 11 de mayo del 18 la Argentina lo reconoció. Y es una cosa que no olvida, antes que Estados Unidos. Cuando los invaden los rusos en la Sociedad de Naciones, fue uno de los primeros países que denunció. Es decir, y yo cuando siempre decía un poco no con vergüenza, decía, la verdad que, como dicen los gringos, en mi primer 25 de mayo, mi primer, poco para romper el hielo, digo, bueno, ustedes cumplen los 100 años, no tenemos relaciones con ustedes de más de 100 años, de cuando teníamos la legación en San Petersburgo, ¿no? Es hora, como dicen los gringos, de llevar la relación a otro nivel, ¿no? Porque vamos salgamos, ¿no? To take the relationship to another level. Porque la verdad, en este momento, con las variables que definen la agenda internacional, yo creo que los nórdicos, como otros países, se deberían definir como prioridad por cuestiones intangibles, tangibles. Son intangibles porque son difíciles de cuantificar hoy, pero son tangibles por la sinergia. En el tema forestal, que está muy bien mapeado por los finlandeses, la Argentina es un lugar hoy más importante, Paola, porque con la crisis con Rusia, un país que tiene también un stock muy importante maderero es Rusia, justamente en toda la área que va hacia el este. Entonces, en términos relativos, países como los nuestros tienen o deberían empezar a tener una mayor relevancia en la medida que nosotros, digamos, empecemos a hacer los deberes como corresponde. La posibilidad a futuro, que yo espero verla, de tener una biorefinería, sea en el área del litoral, preferentemente, u otras, es alta. Es decir, la Argentina tiene, por ponerte esto es la consultora más importante que hay en el mundo para biomateriales, es una consultora finlandesa que ahora tuvo un merger con una empresa sueca, que es Poire. La Argentina tiene la tasa más alta para el crecimiento, o sea, el indicador en este sector, que es el momento que vos planteás el arbolito hasta que haces la cosecha, el harvest. Bueno, en el litoral nuestro, los eucaliptos crecen más rápido que cualquier otro. No me preguntes por qué, incluso más rápido que del otro lado del Uruguay. El eucalipto es lo que llama, se utiliza básicamente para papel. Pero lo mismo pasa con otras especies. Vos pensás que, y termino de verdad acá, un pino tarda 60, 65 años en latitudes boreales. Acá lo tenés en 10. Con lo cual, incluso en teoría, la matemática es fácil, el área que necesitas es menor. Por encima vos tenés área y tenés posibilidad de ampliar. Entonces, eso es, digo, los intangibles, tangibles, concretos a los cuales, y Suecia también tiene, por supuesto, mucho desarrollo en esto. Esas son las sinergias, también de otras. Yo espero que se aprovechen. Es más, deberes pendientes nuestros que otra cosa. Yo, para corroborar absolutamente lo que decís, en la época que me tocó a mí estar al frente de la embajada, habíamos empezado conversaciones con empresarios madereros del norte nuestro, de Misiones, de Formosa, de Chaco,
y los representantes de IKEA. Ellos estaban sumamente interesados porque ya estaban instalándose, que como ellos planean todo con años de anticipación, estaban planificando su aterrizaje en América Latina, básicamente en Perú y en Chile. Por el tema de la madera, nosotros podríamos hacer un excelente negocio con ellos, negocio entre comillas, tienen muchas aristas, con el tema maderero. Bueno, sin embargo, hasta donde yo sé, no pasó absolutamente nada. Me quedo de esto último con la capacidad, un potencial de sinergia desaprovechado y por ende, como lección de este comité, aprendamos de este comité de futuro, ¿no? Y pensar a Suecia, la relación con Suecia y Finlandia como una relación que puede llevarse a otro nivel en beneficio de sectores económicos y de economías regionales argentinas. Así que, no, por mi lado, le pediría a Pau quizás que haga el cierre un poco de la reunión. Y bueno, de mi lado, agradecerles a ambos por la generosidad con la que compartieron su experiencia. Yo no inicié mis palabras agradeciéndoles a ustedes la invitación, cosa que por favor, Facundo hizo. Por favor, Mil gracias. somos todos agradecidos y amigos, así que... Agradecidos somos nosotros. Bueno, no voy a decir una vez más que somos agradecidos por haberlos tenido. No, creo que, a ver, yo me quedo con algo, con otro concepto de, sumando o complementando esto que decía Norbert, cuando yo les preguntaba al principio si este cambio de posición tenía costos, ¿no? Y con qué me quedo ahora que los escuché y entendí mucho más desde adentro el sentido de ese cambio al entender la naturaleza de los países, ¿no? De alguna manera, que creo que fue lo que ustedes hicieron. Voy a conectar el comentario con un libro de un colega de ustedes que publicó hace un par de años, un libro que se llama Argentina como potencia media, y en realidad de lo que habla es de ningún país puede proyectar una política exterior si primero no tienen claro quién es como país, como sociedad, ¿no? Y quizás ustedes lo que reflejaron, entre un montón de cosas súper ricas, pero a mí me parece más desde los asuntos estratégicos, es decir, bueno, este cambio de posición de estos dos países realmente está sustentado también, es visto por el mundo positivamente como parte, hasta diría, en la ruptura, ¿no? de un cambio de paradigma, como decías vos, es visto positivamente por el mundo porque son países que tienen una tradición de saber qué quieren proyectar hacia afuera, ¿no? Y me parece que es algo sobre lo que tenemos que pensar mucho nosotros como argentinos, ¿no? Porque probablemente más allá de este cambio, el mundo entiende a estos dos países. El problema es cuando uno como país tener una política exterior confusional y los cambios son producto de decisiones que no tienen que ver con esa identidad, ¿no? Creo que reflexionamos de alguna manera y lo podemos traer un poco para acá. Así que mil gracias por todo lo que aprendimos. Muchas gracias a todos y muchas gracias a todos los que nos siguieron en vivo. Gracias por sus preguntas, fuimos transmitiendo algunas y esperamos poder seguir haciendo muchos más de estos espacios de diálogo. Una vez más a ambos, si quieren compartir alguna reflexión final, bienvenidos, si no, damos por cerrado. No, yo solamente quería decir con respecto a tus últimas palabras, que salvo en el caso de Rusia y quizás Turquía y Hungría, por distintos orígenes, no están felices con la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN. El resto del universo están encantados. Así que, nada, eso. No, nada, coincido totalmente. Sí, muchas gracias otra vez. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Saludos a todos. Saludos. Adiós.